Latinoamérica, qué gusto saludarles. Sean ustedes bienvenidos a la presente emisión. Una nueva hora arriba a nuestra señal, como de costumbre. En esta pantalla miramos los títulos más resaltantes. Empezamos con el primero, nos hace hablar de Israel. Los terroristas de Hamás aceptan la liberación a los rehenes y en minutos es inminente el mensaje del presidente Donald Trump en respuesta a este anuncio. Le vamos a compartir los detalles enseguida. Nos vamos de Israel directamente hasta Argentina. El pequeño J no aceptó la extradición voluntaria. ¿Y ahora qué? Vamos a revisar esto juntos. De Argentina rápidamente pasamos hasta Venezuela. Estados Unidos destruyó otra lancha con presuntos narcotraficantes. 4 víctimas fatales, 4 fallecidos en esta jornada. Vamos a conocer los detalles de esta situación. Y de Venezuela rápidamente pasamos hasta Medio Oriente. Donald Trump le dio un ultimátum a Hamás. El deadline es este domingo a las 18 horas de Washington para una respuesta oficial. Así que vamos a estar atentos a cuál sea la respuesta, el mensaje que da ahora el presidente Donald Trump y por supuesto cómo avanza la situación para este acuerdo de paz duradero. Y nos quedamos con este título. Perú levantó el paro de transportistas tras un acuerdo de gremios con el Congreso. Ayer hablábamos de este nuevo paro donde se solicitaban condiciones laborales dignas para los trabajadores. Dina Boluarte, recuerda, en su momento dijo: en 24 horas esto no se va a solucionar. No es esa la manera de solucionar esta crisis tan crítica. Así que vamos a revisar ahora cómo avanza la situación en el Perú. Y por último, no menos importante, en Colombia, un muerto y 3 heridos en un atentado en la cárcel La Modelo. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles te los ofrezco. Adelante. América Latina, nos vamos directamente hasta Medio Oriente. El grupo terrorista Hamás anuncia que está dispuesto a liberar a todos los rehenes y entrar en negociaciones sobre Gaza. Esta es la noticia de este momento, hoy viernes 3 de octubre. El grupo terrorista Hamás ha confirmado que entregó su respuesta oficial a la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza y aseguró que está preparado para liberar a todos los rehenes aún en su poder, bajo los términos, ojo con esto, términos estipulados en el plan. La organización islamista señaló además que está lista para entrar de inmediato en negociaciones con los mediadores a fin de discutir los detalles prácticos del acuerdo. Según el comunicado, la liberación incluiría tanto a los cautivos que siguen con vida como a los fallecidos, aunque el grupo aclaró que la entrega dependerá de las condiciones de campo necesarias para el proceso de intercambio. Reitero para usted información importante de Medio Oriente. Hamás anuncia que está dispuesto a liberar a todos y cada uno de los rehenes y a entrar en negociaciones sobre Gaza. Según este comunicado, la liberación incluiría tanto a los cautivos que siguen con vida como a aquellos fallecidos, aunque el grupo terrorista aclaró que la entrega dependerá de las condiciones de campo necesarias para el proceso de intercambio. Esta salvedad sugiere que Hamás podría no cumplir con el plazo de 72 horas establecido en la propuesta de los Estados Unidos, que exige, para que usted lo entienda, una devolución inmediata y en este caso inmediata es ya, y hace referencia a los 48 rehenes, de los cuales unos 20 se estima aún están con vida en caso de que no puedan reunir todos los cuerpos a tiempo. En ocasiones anteriores, el grupo ya había advertido a los mediadores que desconocía la ubicación de algunos de los restos. El intercambio contemplado en la propuesta incluiría la liberación de unos 2
2.000 prisioneros de seguridad, estos prisioneros de seguridad palestinos, y la devolución de cuerpos de combatientes abatidos a cambio de los rehenes israelíes. El grupo terrorista Hamás insistió en que su disposición a aceptar ese marco responde a la fórmula presentada por Washington siempre que respeten los compromisos asumidos por todas las partes. En el plano político, vamos también a entender que el movimiento islamista reiteró que aceptaría transferir la administración de la Franja de Gaza a un organismo de tecnócratas palestinos independientes, respaldado por el consenso nacional y con apoyo árabe e islámico, en línea con lo previsto por la iniciativa del presidente estadounidense Trump. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre uno de los puntos centrales del plan: el desarme total de la organización, una exigencia que hasta el día de hoy Hamás ha rechazado tajantemente. El comunicado plantea que todas las cuestiones de fondo que se encuentran relacionadas con qué va a pasar con el futuro de Gaza y con los derechos inalienables del pueblo palestino, pues deberán discutirse en un marco nacional palestino unificado en el cual Hamás participaría y contribuiría de manera responsable. Este planteo choca directamente con la propuesta de Estados Unidos, que estipula que Hamás no podrá desempeñar ningún rol, ni directo ni tampoco, y mucho menos indirecto, en la gobernanza del enclave. El grupo también ha señalado que su respuesta fue elaborada tras mantener consultas con otras facciones palestinas, esto con el objetivo de reflejar una posición común. Además, expresó su reconocimiento a los esfuerzos internacionales, incluyendo los liderados por Trump, y destacó que su propuesta contempla unos puntos claves para los palestinos: el fin de la guerra, la liberación de prisioneros, el incremento de la ayuda humanitaria hacia la franja. Recuerde que hemos hablado acá de lo complicado que está el tema de nutrición allí, o de desnutrición, quiero bien decir. Han pasado a la fase número 5. Otro de los puntos es el rechazo a una ocupación israelí permanente y la negativa a un desplazamiento forzoso de la población. Por ahora, en este momento, Hamás no ha emitido un comunicado público más detallado ni ha confirmado si su respuesta supone una aceptación plena o una negociación parcial de la iniciativa. Los próximos pasos dependerán de las conversaciones que mantengan los mediadores, en un contexto en el que el mismo presidente de los Estados Unidos ha fijado como fecha límite el domingo a las 18 horas de Washington, para que la organización responda de manera definitiva. Así que vamos a estar muy atentos a lo que suceda en medio de lo que ha sido, por supuesto, esta fecha, este deadline. Ahora, lo que las autoridades israelíes temen es que Hamás, el grupo terrorista, quiera ganar tiempo forzado en medio de estas negociaciones. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades, la no respuesta del grupo terrorista Hamás y, por supuesto, las condiciones que colocan sobre la mesa. Fíjense que tenemos un posteo de Inton Gadol, es Israel y las comunidades judías, que escriben lo siguiente. Dice: precaución por parte de Israel a la respuesta de Hamás sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Las autoridades temen que Hamás intente ganar tiempo forzando un alto al fuego para negociar, pero que finalmente no acepte partes importantes, como por ejemplo el desarme de la organización. Este fin de semana a las 18 horas de Washington es el deadline, la fecha tope que va a pasar. Vamos a estar atentos y los detalles en esta señal. Esto se da, por supuesto, en el marco de lo que ha sido esa decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha mantenido como muy intermediario justamente en estas negociaciones, un intermediario aliado de Israel. Hamás ha anunciado que está dispuesto, esto lo hace después de varios días de silencio, pues a liberar a todos los rehenes, aquellos que están con vida, aquellos que están sin vida, y a entrar finalmente
en negociaciones sobre Gaza. Son muchas las interrogantes que se quedan sobre qué va a pasar con Gaza. Un Donald Trump que ha prometido en varias oportunidades, por ejemplo, hacer de Gaza una especie de Dubái, pero eso sí, con un Donald Trump muy en el centro. Hay que ver, por supuesto, qué quedaría después de que el grupo terrorista Hamás decida pues liberar a los rehenes y entrar a estas negociaciones. El presidente Donald Trump compartió hoy, viernes 3 de octubre, en su red social Truth Social, el comunicado del grupo terrorista Hamás, en el que se anuncia su respuesta a la propuesta estadounidense para poner un fin a la guerra, pero un fin duradero, no un fin momentáneo, un fin duradero y con garantías. El mensaje de Trump incluyó una copia íntegra del comunicado, pero el mandatario estadounidense no realizó comentarios adicionales sobre el contenido, como nos tiene en otras oportunidades acostumbrados, ¿no? La publicación, sin embargo, parece reflejar su aprobación parcial de la respuesta del grupo palestino, que aborda la liberación de los rehenes y también la disposición a discutir la transferencia de poder en la Franja de Gaza bajo un marco palestino unificado, tal como lo propone el plan de los Estados Unidos. La difusión del documento ocurre en momentos donde la Casa Blanca y los mediadores internacionales pues están evaluando los siguientes pasos en estas negociaciones para un cese al fuego y la resolución de los principales puntos del plan de Donald Trump, incluyendo la liberación de los rehenes y el futuro gobierno de Gaza. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, hablamos de la señorita Karoline Leavitt, había anticipado por Trump que realizaría una breve declaración en el video desde el despacho oval sobre la respuesta del grupo terrorista Hamás. La publicación en Truth Social, además de compartir este comunicado, que en segundos, le prometo, lo vamos a ver en pantalla, actúa como un mensaje público sobre el progreso de la mediación y el papel, el rol que juega los Estados Unidos en la gestión del conflicto. El anuncio oficial del grupo terrorista Hamás, que está respaldado por la difusión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, marca un momento clave en el intento de Washington de avanzar hacia un acuerdo. Acá está, justamente este acuerdo, este posteo que hizo el presidente de los Estados Unidos. Ahí está, por supuesto, lo que deja en detalle. Lo vemos, lo compartimos para usted en pantalla. Justamente es la respuesta de la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre Hamás. Este anuncio oficial que se ha respaldado tras esta misma propuesta. Vemos, por ejemplo, el tercer párrafo, lo invito a que lo leamos. Dice: el grupo Hamás aprecia justamente, tiene en gran aprecio que Arabia, los países islámicos, los esfuerzos internacionales, así como el esfuerzo de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump estén llamando a un fin a la guerra en la Franja de Gaza. También dice the exchange of prisoners, el intercambio de prisioneros, a una entrada inmediata de lo que viene siendo el tema de la ayuda de medicina y de comida, el rechazo a la ocupación en la franja y el rechazo a el desplazamiento de la gente palestina, de los palestinos de este lugar. Esto es un punto importante porque entra, por supuesto, sobre la mesa cuáles son esos puntos, esas condicionantes que dejan de ambas partes sobre la mesa. Lo que preocupa a esta altura no son solamente el movimiento, el desplazamiento de los palestinos o el intercambio de prisioneros, porque ya estamos hablando de, tiene que ser un intercambio total de aquellos que están con vida y sin vida, sino que directamente estamos hablando de la posibilidad de llegar a un desarme total del grupo terrorista, que ahora acepta la propuesta de Trump y acepta entrar en negociaciones sobre Gaza y lo que pasará después de esto. Toda la situación, por supuesto, nos hace pensar en la precaución que se toma desde Israel, un Israel que ha abogado, ¿no?, a su derecho legítimo de defenderse ante
ante lo que fue aquella masacre del 7 de octubre de 2023 y que desató, sin duda alguna, este conflicto que hasta el día de hoy, 3 de octubre, a casi cumplirse justamente nuevamente un aniversario de lo que fue esa terrible matanza, pues se llega finalmente a esta aceptación, a la propuesta. ¿Qué se tiene de pendiente como una especie de una bandera roja, ¿no?, desde el lado de Israel? Pues que no se cumpla con la propuesta o que directamente se comience a demorar, a ganar tiempo, a decir que se va a cumplir con un cese al fuego, con una especie de no ataque, pero finalmente no acepten partes importantes, que el grupo terrorista Hamás, por ejemplo, no acepte el desarme de la organización como una condición para poder avanzar. América Latina, si usted recién se está sumando a nuestra señal, esto es noticia importante. Hoy desde Medio Oriente, el grupo terrorista Hamás finalmente anuncia que está dispuesto a liberar a todos y cada uno de los rehenes y entrar en negociaciones sobre Gaza. Todo esto se da en el marco de lo que ha sido el trabajo, la intermediación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Las autoridades israelíes, sin embargo, temen que Hamás esté intentando ganar tiempo forzando un alto al fuego simplemente para negociar, pero no acepte esta condición que se ha puesto como, sin duda alguna, la condicionante principal. Es decir, que el grupo terrorista Hamás acepte el desarme de esta organización para poder después decidir qué va a pasar con Gaza y con los palestinos. Ahí veíamos en el comunicado que decía, por ejemplo, la preocupación de los palestinos que no son directamente Hamás, pero que están hoy en medio de esta muy caótica situación allí en la franja de Gaza. Ya hay una aprobación, hay una fecha límite, domingo, 18 horas de Washington. Veremos cuál es la respuesta oficial por parte del grupo terrorista Hamás y, por supuesto, qué va a responder la policía del mundo, quiero decir, Estados Unidos. Latinoamérica, tenemos el posteo del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y dice: basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio. Vamos a estar atentos a las palabras del presidente Donald Trump, que está grabando allí en la Casa Blanca, en el Salón Oval. Recuerde que el presidente de los Estados Unidos es intermediario en este conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Y hoy tenemos que hablar del cuarto ataque que ha llevado a cabo Estados Unidos en aguas internacionales muy cerca del mar venezolano. Esta vez Estados Unidos se encuentra bajo esta orden de conflicto armado no internacional, el CANI. ¿Sí? Fíjese que ha llevado a cabo este cuarto ataque a una lancha de gran velocidad, estas fast vessel, las lanchas de velocidad que son pequeñas, muy rápidas,
Estas llevan allí 4 personas y presunta droga, es lo que ha dicho Estados Unidos. En este caso, una eliminación total. Muchos se preguntan en este momento por qué la eliminación, por qué no atraparlos, por qué no hacerlos que confiesen. Pues lo que se ha conocido por parte del mismo Pentágono y de las autoridades estadounidenses es que se emiten hasta 3 avisos en inglés, en español, en portugués, para que estos pues detengan su marcha, y al no hacerlo, entonces proceden directamente a un ataque cinético. Por supuesto, mucho se ha criticado de lo letal que ha sido el movimiento y el accionar de los Estados Unidos, pero quiero hablarle de lo que ha sido esta declaración del conflicto armado no internacional, el CANI, en el marco del derecho internacional humanitario, y por supuesto, ¿qué implicaciones tiene esto para los Estados Unidos? Vamos a ponernos en contexto, le explico. Según los convenios de Ginebra de 1949, en el artículo 3 y el protocolo adicional de 1977, un conflicto no internacional es aquel que se desarrolla dentro del territorio de un Estado, entre fuerzas armadas estatales y grupos armados organizados, o entre varios grupos armados organizados entre sí. Es decir, Estados Unidos no está en guerra contra Venezuela, no está en guerra contra México, no está en guerra con un país soberano, está en guerra con organizaciones narcoterroristas, está en guerra en contra de los cárteles de droga. En este caso, por supuesto, hablamos del cártel de los Soles, liderado según Estados Unidos por Nicolás Maduro y su cúpula. Es el nombre que se tiene a este cártel. Ahora, cuando Estados Unidos califica una situación como conflicto armado no internacional, se aplica el derecho internacional humanitario, que son las leyes de guerra, aunque, ojo, con un umbral más limitado que en los conflictos internacionales. También se hacen obligaciones mínimas de los Estados Unidos, por ejemplo, el trato humano a todas las personas que no participan en las hostilidades, la prohibición de ejecuciones sumarias, torturas, tratos crueles, degradantes y el respeto de garantías judiciales básicas en juicios. Entonces allí comienza a ser una situación mucho más limitada para el deber estadounidense, es porque es la razón por la cual podemos ver este tipo de ataques en pantalla. Las facultades que Estados Unidos se atribuye, ¿sí?, bajo esta clasificación, el CANI, el conflicto armado no internacional, pues el uso de la fuerza militar contra grupos no estatales, en este caso narcoterroristas. Ejemplos, tenemos que revisar lo que fueron actores no estatales en su momento: Al-Qaeda, ISIS, talibanes, incluso Hamas, si se considera que opera contra Estados Unidos o sus aliados. La detención de combatientes enemigos es una facultad de los Estados Unidos a esta hora. Pueden detener miembros de estos grupos como combatientes enemigos sin necesariamente considerarlos criminales comunes, como por ejemplo Guantánamo. También hacen la aplicación de la ley de autorización para el uso de la fuerza militar, que es lo que hemos visto en estos ataques cinéticos y operaciones extraterritoriales. Si bien el término es no internacional, pues se hace fuera de su territorio, argumentando que el conflicto con esos grupos no tiene frontera. Por ejemplo, en otras ocasiones, ataques con drones en Yemen, en Somalia, en Pakistán, y ahora lo que estamos viendo en aguas internacionales muy cerca del Mar Caribe de Venezuela.